Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, precioso Jesús, aquí estamos delante de su santa y divina presencia. Este remanente precioso, Dios mío, que ha venido, Señor, para escuchar palabra viva, Señor amado. Padre precioso, que en esta noche no sea yo, Dios mío, sino tú hablando a tu pueblo a través de mis labios, Señor amado. Que seas tú confrontando, Dios mío, nuestra maldad, nuestra prevaricación, nuestro pecado. Pero que también, Señor, consueles a tu pueblo, nos animes, Señor, y nos llenes de fuerzas, Padre precioso. Que no salga ninguna palabra en mi humanidad, Señor, sino que seas tú hablándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Pero no deje de alabar el nombre del Señor. No deje de alabar el nombre del Señor. Recuerda, a mí no se me ha olvidado que me voy a traer mi caña de pescar para sacarle las alabanzas. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche en la iglesia de Sardis. Y si usted está apuntando, puede poner la iglesia de Sardis y como subtítulo, la iglesia de la posreforma. Vamos a hablar primeramente de la ciudad de Sardis. Sardis estaba ubicada, si usted está apuntando, a 35 kilómetros al sureste de lo que es Tiatira. Ahí estaba ubicada la ciudad de Sardis y estaba a 80 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. Es interesante, hermanos, porque 600 años antes de que el apóstol Juan tuviera esta visión y escribiera todo el relato de Apocalipsis, nosotros podemos ver que la ciudad de Sardis en su época era la ciudad más importante en el mundo antiguo. De hecho, Sardis llegó a ser la capital del reino de Libia. Todo lo que fue Libia, Sardis fue su capital. Para aquel entonces, hermano, gobernaba un hombre que era muy poderoso, que se llamaba Creso. Este hombre nació en el año 595 antes de Cristo. Estamos viendo mucha historia para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Este hombre Creso conquistó lo que fue Panfilia, lo que fue Misia, lo que fue Frigia, y también conquistó la ciudad de Sardis, que, como le dije anteriormente, Sardis llegó a ser la capital del imperio lidio. Pero luego esta ciudad pudo ser conquistada 2 veces, a pesar de que estaba estratégicamente en un lugar que le adecuaba muy bien. Llegó a ser conquistada por 2 reyes. Uno de ellos fue Ciro el Grande, y el otro rey que logró conquistar la ciudad de Sardis fue este hombre llamado Antíoco III. Gloria al Señor. Cuando ya el imperio romano hace posesión de Sardis, ya esta ciudad había perdido toda su gloria y todo su esplendor, ya de que Sardis, como fue una de las ciudades más importantes para su tiempo, para su época, tenía mucho prestigio. Sardis era una ciudad muy respetada. No cualquiera podía ingresar a esta ciudad debido a la complejidad de lo que había. Y se dice que Sardis era una ciudad muy gloriosa. La industria en Sardis era de lana, fabricaba mucho con lana, y también
con la tintorería. Hubo un hombre llamado William Burroughs que dedicó muchos años a viajar por todo lo que fue el continente asiático. Más exactamente, estuvo estudiando las 7 ciudades que nos habla el libro de Apocalipsis. Y no solamente las ciudades, sino que él se enfocó en estudiar las 7 iglesias. Y este hombre, dentro de su estudio, dice que ninguna de las otras ciudades las cuales él visitó, ninguna tenía el estado tan melancólico y tan deplorable que llegó a tener la ciudad de Sardis, ya que Sardis en su antigüedad fue tan hermosa, fue tan espléndida. Dice que luego de todo eso, al pasar de los años, después de ser conquistada, Sardis quedó en un estado melancólico y una decadencia en un tiempo que ya Sardis no podía levantar cabeza y ya no era la misma ciudad gloriosa que era antes. ¿Usted puede alabar al Señor? Aleluya. Cuando yo haga así es que lo voy a sacar a alabanza. Alabe al Señor si puede, hermano. Ahora es interesante la descripción con la cual Cristo se le presenta a la iglesia de Sardis. Vamos a observar versículo 1. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y su propia descripción el Señor la hace así: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Qué interesante, hermano, que Jesús se le presenta a la iglesia de Sardis como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. No es que hayan 7 espíritus santos, sino que Jesús utilizó esta analogía para referirse a la perfección y a la plenitud que él reflejaba. Amén. La perfección y la plenitud, o sea, algo que estaba completo. Recordemos que el número 7 en la Biblia significa algo que ya está perfecto, algo que ya está terminado, algo que ya está culminado. El Señor, después de la creación, no descansó sino hasta el 7º día. Entonces sabemos que el 7 refleja lo que está culminado, lo que ya ha sido perfecto. Y sin duda alguna, hermano, esta analogía el Señor la utilizó porque Él conocía la vida de las personas ahí en Sardis. Y la vida espiritual de la iglesia en Sardis se estaba escurriendo por falta del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermano, es sinónimo y es aliento de que hay vida. Si en una iglesia no está el Espíritu Santo, todos los que están allí espiritualmente están muertos. Se necesita que el Espíritu Santo habite en la iglesia, habite en los corazones. Si el Espíritu Santo no habita en los corazones, hay mortandad. Gloria al nombre del Señor. Sin el Espíritu Santo, hermano, hay torpeza de conciencia. Y por eso en muchos lugares se interpreta la palabra de una manera errónea. Porque sin el Espíritu Santo no hay luz. A su nombre sea toda la gloria. Entonces Jesús se le presenta a esta iglesia así, como el que era perfecto en esa obra del Espíritu Santo, ya que más adelante vamos a observar que lo que el Señor comienza a reclamarle a la iglesia de Sardis es que sus obras no eran perfectas. Porque sin el Espíritu Santo nuestras obras no son perfectas. Porque le dije que sin el Espíritu Santo no hay vida. Juan capítulo 6 verso 36 dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y usted sabe, hermano, que el que tiene espíritu es el que se le ve la obra. Por eso los que tienen espíritu solamente pueden alabar a Dios. Los muertos no pueden alabar a Dios. Los muertos no pueden levantar las manos. Los muertos no pueden glorificar al Señor. Los muertos no pueden decir gloria a Dios. Los muertos no pueden decir aleluya. Los muertos no pueden decir Cristo vive. Eso solamente es para los que están vivos espiritualmente. Al Señor sea la gloria. Entonces, hermano, lo que la iglesia en ese entonces más necesitaba era la plenitud del Espíritu Santo para poder realizar la obra que se le había encomendado. Pero sabe, hermano, que uno analizando la iglesia de Sardis
se puede dar cuenta que eso también está pasando en este tiempo. Hay muchas personas dentro de las iglesias, pero esas muchas personas no tienen vidas espirituales todos. Hay personas dentro de las iglesias que tienen su nombre, ¿verdad?, ahí escrito entre los libros de la iglesia, y dice, esta persona es miembro de tal iglesia, gloria al nombre del Señor, pero ese nombre quizás no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo preocupante, hermano, porque quizás los hermanos allí en Sardis podían estar en la congregación, pero no tenían vida espiritual, pero no tenían vida de Dios. Y usted sabe que la vida espiritual es la que permite que el ser humano pueda comunicarse con Dios. Uno escucha a mucha gente que dice, pero es que yo me arrodillo y yo no sé qué decirle a Dios. No hay vida espiritual quizás. Yo oro y yo siento que Dios no me escucha. Quizás no hay vida espiritual. Porque cuando nosotros nos arrodillamos a orar, nosotros nos comunicamos con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios. Nosotros podemos saber que Dios es real. Nosotros podemos saber, hermano, que Dios nos escucha, que Dios nos oye, que Dios nos responde, que Dios nos habla, que Él está presto, que Él está atento a la oración, al clamor de su pueblo. Pero eso sucede cuando hay vida espiritual dentro de nosotros. Es interesante que el diccionario define la palabra cadáver como un cuerpo muerto, que ya no es útil para nada, porque no puede llevar ninguna obra a cabo. Y lo que el Señor le dice a Sardis es que Sardis ya estaba como un poco moribundo. Sardis ya estaba, hermano, como que no podía abrir los ojos, porque no habían obras en esta iglesia. No había, hermano, una actividad en esta iglesia que la hiciera, hermano, moverse, que la hiciera darse cuenta allí dentro de la ciudad de que había una iglesia poderosa de parte de Dios. Es interesante, hermano, que el periodo que representa a esta iglesia es el tiempo histórico de la Reforma, en el año 1521 al año 1750, encabezado por Martín Lutero. Para aquel entonces, hermano, este hombre Lutero había iniciado lo que fue la Reforma, y a la iglesia protestante le costó demasiado desligarse de los rituales paganos que había adquirido la iglesia papal. Ustedes recuerdan que yo les comencé a explicar que todo el paganismo que había en Babilonia fue trasladado hasta Roma, y de Roma fue que lo adquirieron las iglesias. De ahí, hermano, surge la iglesia papal con este hombre llamado Constantino. Todos los que han seguido la serie saben, ya están informados, ¿cierto? Constantino, hermano, empieza esto. Luego comienza, hermano, la iglesia papal a tomar dominio. Y la iglesia papal, hermano, más que una iglesia, llegó a ser un imperio. Esta iglesia papal era tan poderosa en su tiempo que tenía poder, hermano, para derrocar reinos. Los reinos, hermano, cuando sabía que otro rey lo iba a atacar, entonces trataban de aliarse con la iglesia papal, para que la iglesia papal los validara. Y la iglesia papal, si estaba entonces a favor de ese reino, le enviaba tropas, le enviaba dinero, le enviaba alimentos, y de esta manera, hermano, podían salir vencedores. O sea que la iglesia papal, más que una iglesia, llegó a ser un imperio. Y la iglesia había caído, hermano, como en ese adormecimiento para aquel entonces. La iglesia no podía levantarse hasta que Dios, hermano, permite que este hombre, Martín Lutero, un hombre que es oriundo de Alemania, allí Lutero, hermano, comienza a leer la Biblia, porque de hecho Lutero no tenía acceso a la Biblia tan fácilmente. Cuando Lutero, cuando uno comienza a leer la biografía de este hombre, se da cuenta, hermano, que Lutero tenía cosas en su corazón en contra de lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo, pero él no sabía, y él decía, bueno, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo es que el hombre se va a justificar por medio de las obras si las obras no le alcanzan?
Y entonces, hermano, lo único que había que hacer era cuando el hombre se moría, tenía que pagar una indulgencia. Y decía, pero ¿cómo es esto? Hay mucha gente que no tiene dinero para hacer esto. Lutero comenzó a estudiar. Cuando Lutero, hermano, en esto, estudiando la Biblia, se da cuenta de que a la iglesia la estaban engañando. Comienza entonces lo que nosotros conocemos como la Reforma. Alabanzas al nombre de Cristo. Sigue diciendo, hermano, ese versículo 1 del capítulo 3. Avancemos porque yo sé que el tiempo luego nos va a acosar. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y que dice, y que estás muerto. Regálenle un aplauso al Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Analizando, hermano, este mismo versículo, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Lo que el Señor le dice, ustedes tienen un nombre, tienen un renombre, tienen una popularidad, tienen una reputación, tienen una aceptación ante la sociedad de que están vivos, pero realmente ustedes están muertos. Porque a veces pasa así, ¿cierto? Para la gente, hermano, uy, qué cristiano, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero Dios que dice, yo que te conozco, estás muerto. Tú tienes nombre de que vives y de que vas a la iglesia. Te has construido esa fama, pero tu realidad es que estás muerto. No hay vida de Dios, no hay esencia de Dios. Solamente es la fama, solamente es la aceptación que la gente te da, solamente es la reputación, simplemente es la popularidad que has adquirido. Y eso suele pasar mucho, hermano. Porque hay gente que uno a veces la ve y a uno le pasa como le pasó al profeta Samuel, ¿cierto? Que le pasó con Elías. Cuando Samuel vio a Elías, dijo, hoy ciertamente están delante de mis ojos el ungido de Jehová. Pero eso era pura apariencia. Esa no era la realidad que vivía Elías, hermano. Y así está pasando en este tiempo. Mucha gente, hermano, viviendo con una falsa apariencia. Pero Dios le dice, yo conozco tus obras. Tienes una fama, te has construido una fama de ser un hombre de orador, de ser una mujer que evangeliza, que busca de Dios. Tienes esa fama, ¿verdad? Allá en tu casa, allá en tu cuadra. Pero yo soy el que conozco tus obras. Y esa fama es mentira. Esa fama es ilusoria. Porque yo sí conozco tu realidad. Alabe al Señor. Yo sé que pronto no le pueda estar gustando porque... Pero mire, hermano, Dios sí nos conoce a nosotros. Y la iglesia de Sardis había logrado construirse una fama. Una fama, hermano, que quizás los que la veían decían, oh, qué iglesia tan hermosa, qué iglesia tan bella, qué iglesia tan linda. Mire, todos los que están allí son puras ovejas. Habían logrado construir una fama. De hecho, esta ciudad, y no simplemente la ciudad, la iglesia que estaba ubicada ahí en la ciudad, se jactaban de su pasado, de su reputación, de lo que habían sido antes, de lo que habían logrado conseguir. Vivían de las glorias pasadas, así como muchos cristianos hoy. Bueno, no dijeron amén, gracias a Dios aquí no pasa. Pero hay muchos cristianos que viven de glorias pasadas. Ay, cuando yo oraba y se levantaban los enfermos. Ay, cuando yo evangelizaba. Ay, cuando yo doctrinaba, cuando yo cantaba. Cuando yo visitaba. Y Dios se movía de esta forma, y Dios hacía esta cosa, y Dios hacía otra. Pura gloria pasada. Así estaba Sardis.
Y con eso se había hecho una fama. Pero esa fama no le servía de nada. Gloria al Señor. Imagínese usted preguntándole a un consiervo de la iglesia de Sardis. Imagíneselo. Preguntándole a algún hermano ahí en Sardis. Bueno, hermano, ¿usted a qué concilio pertenece? Y que el hermano con el cuello erguido, sacando pecho, le diga: yo pertenezco a la iglesia de Sardis. Una iglesia de verdad, ¿o yo? Una iglesia que vea, si usted llegara a ir a la iglesia de Sardis, una obra reconocida. Esta es una iglesia famosa. Esta es una iglesia que todo el mundo sabe, que de todo el mundo habla de esta iglesia. Quizás, hermano, ellos se jactaban ahí en Sardis, pero Sardis estaba a punto de caer en cama de mortandad. Sardis estaba a punto, hermano, de desaparecer. En las escrituras encontramos un paralelo donde se describe, hermano, a la construcción, los hombres que construyeron la torre de Babel. Y es interesante porque allá en Génesis capítulo 11, verso 4, para que usted lo apunte, hay un pedacito donde ellos dicen: construyamos una ciudad y hagámonos un nombre. ¿Qué cree usted que significa eso de hagámonos un nombre? Significa sencillamente hagámonos famosos. Porque eso es lo que está pegando hoy día. Predicadores, hermanos, que están buscando fama. Predicadores que están buscando que lo reconozcan, que le digan: ay, fulano de tal, sí, vea, él sí predica, mejor dicho. Eso es lo que la gente está buscando hoy, fama. Aunque no digan amén. Porque usted puede ver, hermano, que hoy en día las organizaciones religiosas, el deseo de muchas organizaciones es hacerse famosos. En muchas denominaciones, hermano, lo que ellos quieren es hacerse famosos. Y no para que la gente, hermano, conozca a Cristo. No para que la gente, hermano, entre al cielo. No para que la gente sea salva. No, hermano, es porque ellos quieren ser reconocidos. Porque tienen hambre de gloria. Porque tienen hambre, hermano, de que la gente los reconozca. Y diga: mire, allá va fulano de tal, ese predicador sí es reconocido. Por eso uno escucha, hermano, gente que dice: no, allá en mi iglesia sí, vea, allá en mi iglesia. Y aquí, hermano, no vale ninguna iglesia. Aquí el único que vale es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay iglesia, hermano. Sin Jesucristo no hay perdón. Sin Jesucristo no hay redención, hermano. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que buscar la fama, pero la fama de Cristo. No interesa, hermano, si a usted lo conocen o no lo conocen. No importa si saben quién es usted o no. Porque hay mucha gente que dice: ay, pero siempre son los mismos que pasan allá. Ya me dieran la oportunidad a mí. No, hermano, aquí nadie debe de hacerse famoso. Aquí la única fama que debe correr entre nosotros es la fama de Cristo. Es la fama de Cristo, hermano. La fama de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. La fama de Cristo es la que debe correr aquí, hermano. La fama de ese Cristo Redentor. No es la fama de ningún hombre. Porque yo no he visto ningún hombre, hermano, que haya sido crucificado por mis pecados. Yo no he visto, aunque usted no diga amén, pero así es. Yo no he visto a ningún hombre, hermano, que haya llevado tanto golpe como lo hizo Jesús por mis pecados, por lavarme, hermano, por hacerme acepto delante de su presencia. Yo no he visto a ningún hombre que haya hecho eso. Por eso la fama, hermano, que nosotros debemos buscar es la de Cristo. Nadie debe de ser más conocido que Cristo entre nosotros. Por eso, hermano, el cristiano que está vivo todo el tiempo está diciendo: y el Señor, pero Cristo, pero la Biblia dice, pero la palabra dice, pero Dios dice, pero Jesús dice, pero el apóstol dijo, porque quiere la fama del Señor, hermano. Y hay gente que no entiende esto. Pero es que usted todo es Dios. Es que usted todo es la Biblia. Es que usted todo lo quiere relacionar con el Evangelio. Pero cuando, hermano, nosotros estamos vivos, cuando hay vida en nosotros, queremos que Dios sea reconocido en todas partes. Queremos que Dios sea el centro de atención.
Mire, hermano, cuando en nosotros, aleluya, cuando en nosotros hay vida de Dios, no importa, hermano, si a nosotros nos tienen en cuenta o no, si saben quiénes somos nosotros o no. Eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo sea reconocido. Y cuando llega alguien, hermano, a un lugar así, que todo es Dios, que todo es Cristo, que todo es la Biblia, hermano, la gente dice, pero es que ese evangélico, todo es Dios, todo es la Biblia. Y algo se le queda. Algo se le impregna, hermano. Algo usted le deja allí. Entonces eso es lo que el Señor le refutaba a la iglesia de Sardis. Porque, hermano, ¿cuántas personas han caído de la gracia de Dios? Porque creyendo que simplemente por haber hecho la profesión de fe, ya alcanzaron el cielo. Ya, hermano, dicen, no, ya lo tengo todo, ya lo conseguí todo. Y no es así. ¿Cuántos hermanos están perdidos en mantener, cierto, un nombre, en mantener una reputación? Hay gente así. Hay gente, hermano, que está ocupada en mantener una reputación dentro de la iglesia. Aunque no diga amén. No me refiero simplemente al círculo. No, la iglesia del Señor, todos los que conformamos la iglesia del Señor. Hay gente que está preocupado o preocupada en que lo tengan como el alto evangelista, como el evangelista exitoso, como el predicador exitoso, talentoso, como el hombre de oración, como el hombre de fe, hermano, como el hombre que hace milagros. Y eso es lo que le preocupa, su reputación, lo que la gente piense. Sardis, hermano, estaba preocupado por lo que la gente pensara, por extender su fama, su gloria pasada. En eso estaba, hermano, ubicada la gente en Sardis. Y así hay mucha gente. Tienen una doble vida, hermano. Pero simplemente están enfocados allí, hermano, en mantener una reputación. Que le digan el Señor tal, el fulano de tal, el evangélico tal. Ese Señor sí es serio. Esa sí es una verdadera mujer de Dios. Y lo único, hermano, que le interesa es mantener esa fama. Pero tarde o temprano, hermano, se va a cansar. Amigo, usted que me escucha a través de las redes sociales, tarde o temprano te vas a cansar de mantener esa vida. De mantener simplemente una fachada, una reputación allí. A menudo, hermano, el gran esfuerzo de estas personas será mantener la reputación. Por lo único que se esforzarán en esas personas es por mantener una reputación. Para que los hermanos no se vayan a dar cuenta. No me voy a meter por ahí porque de pronto usted se enoja conmigo. La iglesia de Sardis representa el periodo posterior a la Reforma Protestante. Y esta iglesia, hermano, lo que significa el nombre de esta iglesia, lo que significa la palabra Sardis, por si usted está apuntando, significa los que están escapando. Y esta iglesia, sin duda alguna, estaba escapando del dominio papal, escapando, hermano, de la iglesia apóstata, que logró surgir en los tiempos del emperador Constantino. Cuando el paganismo, hermano, se trasladó a Babilonia, de Babilonia a Roma, de Roma, hermano, estuvo allí en Tiatira, y Tiatira, hermano, esparció esto por las iglesias. Pero, hermano, hay un dato para la época, que algunos reformadores de la iglesia, como lo fueron Lutero, como lo fueron Calvino, como lo fueron Zwingli, gloria al nombre del Señor, infundieron vida a una iglesia que estaba moribunda. O sea, la gente se había conformado a lo que había llegado desde Babilonia. Se habían conformado a vivir así. ¿No le parece, hermano, algo similar a este tiempo? Muchas iglesias, hermano, sin querer demeritar a nadie, sin querer murmurar de nadie, pero muchas iglesias se han conformado con lo que Babilonia les ha ofrecido. Usted sabe que Babilonia
le ofreció paganismo a las ciudades, hermano. Y el protestantismo prosiguió el mismo camino. Lutero, Calvin y este hombre Zwingli alcanzaron, hermano, a infundirle un poco de vida. Y allí comienza el protestantismo. A través de estos hombres comienza a surgir el protestantismo, hermano. A través de estos grandes reformadores. Pero la iglesia, después de que los reformadores, estos primeros reformadores, murieron, la iglesia, hermano, se habituó otra vez a seguir el mismo ritmo que le ofrecía el clero, el mismo ritmo, hermano, que le ofrecía el dominio papal. Y hubo un hombre llamado Samuel Turner. Él escribió algo importante y dice: los reformadores comenzaron bien, pero muchos de sus sucesores no eran consagrados. O sea, los que sucedieron, los que quedaron después de que murieron estos reformadores, no eran tan consagrados. Y comenzaron a aparecer doctrinas, hermano, doctrinas erróneas. Comenzó como a degenerarse la doctrina. Ya la gente no aplicaba con el mismo ímpetu la doctrina. Ya comenzaron a alcanzar un formalismo, a decir: no hay necesidad de tanto, no hay que ser tan extremistas, no hay que ser tan legalistas. ¿Y sabe qué comenzó a pasar, hermano? Que los propios ministros, los que se suponen que eran los ministros del Señor, se emborrachaban, hermano, y quedaban ebrios. Y así ebrios se paraban en el altar, hermano. Yo me imagino a más de uno agarrándose, porque quizás la borrachera se lo iba a llevar. Porque comenzaron a torcer la doctrina, hermano. Comenzaron a torcer lo poco que habían alcanzado a descubrir. Porque oye, que con Lutero no alcanzaron, hermano, a tener toda la reforma. Lutero inició la reforma, pero Lutero, hermano, no alcanzó a completar toda la reforma. De hecho, cuando uno estudia la biografía de Lutero, Lutero simplemente decía que había que aceptar a Cristo para ser salvo. Porque este tema es el que a Lutero, hermano, le preocupaba, la salvación. Entonces, muchos ministros en las iglesias establecidas comenzaron a volverse libertinos. ¿Sabe que eso no pudo arraigarse del todo? Hay algunas iglesias que quedaron con esto. Mire, hay iglesias en los Estados Unidos donde el cristianismo todavía está mezclado con el catolicismo. Sí, señor. Si usted se pusiera a investigar un poco, hermano, si se pone a investigar un poco acerca de esto, se da cuenta. Mire, hay ministros en algunas iglesias de Estados Unidos, por no decir en otros países, que todavía, hermano, levantan el codo y se toman su copita. Sí, hermano. Mire, hace poco pudimos ver una serie que se llamaba Los Grizzlies. Y en esta serie, hermano, el ministro, sí, la hermana lo ha visto, ¿cierto? El ministro, hermano, tomándose su coñac. Y así, hermano, luego iba y enseñaba a la iglesia. O sea, eso no se pudo arrancar del todo. Porque el calvinismo no pudo, hermano, quizás no alcanzó toda la reforma tampoco. Entonces estas iglesias, hermano, no alcanzaron a observar toda la luz que les ofrecía las palabras. Entonces, cuando esto comenzó y la gente comenzó a degradarse de tal manera, hubieron hombres, hermano, que comenzaron a refutar este hecho. Hombres como los Wesley, los Whitefield, los puritanos, los pietistas. Estos hombres comenzaron a protestar, hermano, en cuanto a la situación que se vivía. Y esto comenzaron a hacerlo, hermano, con un celo, con una unción del Espíritu Santo, hermano. Porque eso es lo que se necesita en este último tiempo. Una iglesia con Espíritu de Dios, con celo de Dios, hermano, con celo doctrinal, que le enseñe a la gente cómo llegar al cielo a través de Jesús. Porque, hermano,
Tenemos que tener algo claro. La palabra no se acomoda a nosotros. Nosotros nos acomodamos a la palabra. Esto es lo que está faltando en este tiempo, hermano. Hombres y mujeres así, que refuten, hermano, la maldad. Que cuando algo no está bien, hermano, se llame la atención. Aunque no digan amén. Estos hombres, hermano, con ese espíritu de Dios, con esa unción del Espíritu Santo, comenzaron a proclamar y tuvieron, hermano, un reavivamiento en ese tiempo y un alcance misionero impresionante. Y de allí, hermano, arranca la iglesia de Filadelfia, la cual vamos a ver en la próxima serie. Pero usted, hermano, comienza a ver cómo estos hombres con un ímpetu comenzaron, hermano, a hablar del Señor, a corregir las cosas que estaban mal, a corregir lo deficiente, a exhortar a los ministros. Permítame decirle algo, hermano, con todo respeto, porque ustedes son la grey del Señor. Tengo que hablarles con mucho respeto. Si nosotros no vamos a recibir las exhortaciones del Señor, estamos mandados a recoger. Porque hay cosas que Dios exige, hermano, que a nosotros nos cuesta, que a nosotros nos parecen quizás un poco gravosas, ¿cierto? Y por eso hay mucha gente que quiere seguir el camino del evangelio, pero dice, que hay cosas que no. Hay cosas que todavía no me gustan. ¿Le ha pasado así? Hay cosas que todavía se me hacen muy duras, muy difíciles. ¿Le pasa eso? Pero yo quiero decirle algo, hermano. La Biblia enseña que todo lo podemos en Cristo. Hay cosas que a nuestra humanidad, humanamente, son imposibles. Pero si nos logramos apoyar en Jesucristo, la vamos a poder alcanzar. Vamos a poderla superar. Mire, hermano, si nosotros nos diéramos cuenta que mientras estamos aquí, esto es algo temporal, hermano. Esto es algo temporal. Esto es de paso. Y aquí tenemos que poner, hermano, la mirada en lo eterno. En lo eterno, hermano, en lo que viene, en lo eterno. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta que todo esto es temporal, hermano, que ayer éramos niños, hoy ya muchos son jóvenes, ya otros son adultos, ¿cierto? Somos adultos. Ya otros hermanos están llegando, con todo respeto, a la tercera edad, hermano, a punto de ya, hermano, despedirlo. Entonces uno se da cuenta, bueno, pero esto no es tan complicado. Esto no es tan duro. Si al fin nos vamos a morir, mejor consagrarse para Cristo, ¿no cree usted? Aleluya. Déselo bien fuerte. Gloria al Señor. Aprovechemos, hermano, tiempo el que nos va a acosar y apenas vamos a mirar el verso 2. Dice el verso 2: sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y vamos a observar esa expresión: no he hallado tus obras perfectas, que se aplica, hermano, a la iglesia de Sardis, pero que cuando nosotros analizamos a profundidad esta palabra puede tener, hermano, dos interpretaciones diferentes, pero que al final, a la postre, ellas se complementan, las dos interpretaciones. Vamos a mirar la interpretación número 1. Y la interpretación número 1, hermano, es que Sardis proclamaba la fe de Cristo, pero no tenía las obras que produce la fe. Sardis, hermano, ellos reclamaban la justicia de Cristo, pero esa justicia va acompañada de la fe. Y esa justicia, hermano, se ve y se refleja con buenas obras. Es como, hermano, esa enseñanza que muchos practican hoy, que las obras no tienen nada que ver con la justificación y que la santificación ocupa un lugar secundario en la vida. O sea, no es necesario tanta cosa.
No, pastor, pero es que eso es muy duro, es muy complicado. Y no hay necesidad de tanto. Ya el apóstol Pablo dijo que por gracia somos salvos. ¿Para qué las obras? Bueno, vamos a analizar entonces. Santiago en su capítulo 2, verso 22. Santiago 2:22. Hay algo interesante allí en Santiago, hermano. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Aquí, hermano, Santiago está hablando. Aquí ya estamos en el nuevo pacto. Y Santiago está hablando de personas que estuvieron en el antiguo pacto. Pero ya está hablando en el nuevo pacto. Ahora escuche esto. Vosotros veis, verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre, que dice aquí, es justificado. ¿Por qué? ¿No han encontrado Santiago? Estoy leyendo solo. Santiago capítulo 2. Estoy leyendo el verso 22 hasta el 26. Dice el verso 24. Vosotros veis, para los que ya hayan encontrado, vosotros veis pues que el hombre es justificado por... No le escuché, ¿por qué? Pero ahorita Pablo nos había dicho que esto es por gracia, que no es por obra, para que ninguno se gloríe. Pero ahorita Santiago nos está diciendo que el hombre, ¿cierto?, se justifica por las obras. Yo no sé, hace un tiempo atrás prediqué acerca de la gracia y enseñaba, hermano, un punto que es un poquito delicado y a veces un poquito complejo de entender. Le enseñaba de lo que son las antinomias. Y si usted está escribiendo, apúntelo, porque en la Biblia vamos a encontrar casos de que a veces nos dice una verdad, pero luego nos dice otra verdad. Pero no es una contradicción, porque Dios no se contradice. Pablo nos está diciendo que nosotros somos salvos por gracia, para que ninguno se gloríe, no por obras, sino por gracia. Ahora Santiago dice que nosotros por obras nos justificamos. Entonces aquí se aplica lo que se conoce teológicamente como una antinomia, que son dos verdades. Dos verdades. Les voy a dar ejemplos, porque con ejemplos usted me va a entender. Nosotros tenemos la luz, ¿cierto? Tenemos la luz. Y hay científicos que dicen, una parte de científicos que dicen que la luz son ondas electromagnéticas. Y esto es cierto. La luz son ondas electromagnéticas. Pero hay otros científicos que dicen que la luz son partículas. O sea, que es un cuerpo, es el cuerpo de la materia con dimensiones muy pequeñas. Y ambas son verdades. Pero lo raro es que una partícula no es una onda. Pero las dos son verdades. Y aplican a lo que es la luz. ¿Sí me van entendiendo? Les voy a dar otro ejemplo, porque yo sé que de pronto... Les voy a dar un ejemplo clarísimo en la palabra. Gálatas capítulo 6, verso 2 al 5. Para que ustedes me puedan entender esta parte. Vamos corriendo, hermano, el tiempo. Gálatas. Aleluya. Si usted alaba a Dios, hermano, esto se pone más bueno aquí. Aleluya. Gálatas capítulo 6, verso 2 al verso 5. Y observen lo que dice aquí. ¿Ya encontraron todos? ¿Ya encontraron todos Gálatas 6? Gálatas, ¿ya están todos allí? Voy a esperar que todos se ubiquen. ¿Ya están todos allí en Gálatas 6? Vamos a leer desde el verso 2 al verso 5. Para que ustedes noten la antinomia aquí. Lo que es una antinomia. Sobrellevad los unos las cargas de ¿quiénes? Dígalo duro. ¿Las cargas de quiénes? Y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se crece en algo
no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque ahorita, ¿qué nos dice aquí? Porque cada uno llevará su propia carga. Pero en el otro me estaba diciendo que vamos a llevar las cargas los unos a los otros, y a ti dice, no, cada quien lleve su carga. Si ve la antinomia, si alcanzaron a notar la antinomia, bueno, digan amén o no, hermano, y yo les vuelvo a leer. Si notaron la antinomia, primero está diciendo que nosotros nos ayudemos a llevar la carga los unos a los otros, y luego dice, cada quien lleve su carga. Si logran notar la antinomia, pero aquí el peligro está, ojo con esto, el peligro está en que las dos son verdades y que yo no me puedo inclinar más a una y menos a otra. O sea, lo que nosotros tenemos, mire, a veces hay gente que cae en el error porque no sabe interpretar, por falta de estudio, por falta de discernimiento. Y ese es el peligro, hermano, que a veces nosotros tenemos en ir a un lado de la balanza. La Biblia nos está diciendo, sí, usted cuando vea a su hermano, ayúdelo. Ayúdelo. Por eso cuando hay una situación y uno se entera, no, hermano, tranquilo, yo voy a estar ahí y voy a orar por usted y lo voy a llevar en oración. A eso se refiere. Pero el otro me está diciendo, usted también aprenda a llevar su carga. Aprenda a llevar su dificultad. ¿Sí notaron la antinomia? Entonces, ¿cuál es el error en que la gente ha caído hoy? Que no hay necesidad de santificarse tanto. Porque ya somos salvos por gracia, siempre salvos. Y que no hay necesidad de hacer nada. Que como usted esté, se va para el cielo. ¿Usted cree que eso es verdad? Ay, hermano, está muy lejos. Porque aunque las obras no nos salvan, necesitamos la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, hermano, estamos perdidos. Necesitamos de la gracia de Dios. Pero la Biblia dice, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, la gracia te está salvando, pero si tú dejas de hacer lo bueno, se te cuenta como pecado. Si dejas de hacer la obra de Dios, se te cuenta como pecado. Si dejas de cumplir las exigencias de Dios, se te cuenta como pecado. Entonces, en esto había caído la iglesia de Sardis. Uy, ahorita somos famosos, porque ya somos salvos por gracia. Ya somos reconocidos, ya tenemos la salvación. No hay que exigirse tanto. Miren, estos días escuchaba a un predicador y este hombre decía, no le voy a contar eso. No le voy a contar eso. Continuemos. Sí, de pronto no quiero herir la sensibilidad de muchos. Vamos a continuar, hermano. Entonces, la segunda forma, o lo segundo que quiere decir la frase, gloria al Señor, sus obras no eran perfectas, es que ahí en esa palabra, perfectas, la palabra que se traduce del griego es pleroma. Es la palabra que se traduce del griego, pleroma, que significa cumplir o completar. ¿Ustedes recuerdan cómo el Señor le dio la descripción a la iglesia de Sardis? Como el que tiene las 7 estrellas, o sea, el que ya está completo, el que ya tiene la perfección. Ahora la iglesia de Sardis al parecer le faltaba completar obras. Ahora en los tiempos, hermano, en el tiempo de la Reforma, Lutero enseñó que solo se necesitaba recibir al Señor, y la iglesia olvidó lo que dice Colosenses 1:24. Leámoslo rápidamente, hermano. Colosenses 1:24. Mire el peligro de irse a un extremo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice así: ahora me gozo. Escuche eso. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué le faltaba a la iglesia de Sardis? Padecer más, sufrir más por la causa del Señor. A ver,
¿Cuántos en esta noche quieren padecer por la causa de Cristo? Ay, hermano, usted quiere ir al cielo, de verdad. Vamos a darle, el Señor es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos aquí quieren sufrir por la causa de Cristo? Que eso no sean solo un amén, hermano, de palabra. Porque lo que se viene cuesta arriba, hermano, hay que agarrarse firme. En el nombre de Jesús se lo digo. Por eso el Señor le dijo a Sardis: a ustedes les falta completar obras. Los reformadores hicieron algo interesante, pero ustedes tienen que continuar. Ahora hay gente que llega al evangelio, ¿cierto? Y comienza a aprender. Ahora a usted le toca seguir desarrollando más. Bueno, estamos de acuerdo con el que dijo amén. Yo tengo que seguir desarrollándome más. Porque la palabra dice que nosotros debemos de llegar a la medida de un varón perfecto. Tremendo eso, hermano. Jesucristo fue la perfección hecha carne. A esa medida tenemos que llegar. A un hombre, a un hermano, que ya, hermanos, valga la redundancia, ya no le afecte la fama que la gente le quiera dar, sino que cuando le digan: oye, hermano, ¿cómo Dios lo usó? No, la gloria es para Dios. Yo no hice nada. Ese no era yo, era el Señor. Porque eso es lo que hace falta en muchos altares, hermano, que se le dé la gloria a Dios y no a los hombres. Ya se acabó el tiempo. Gloria al Señor, se nos fue el tiempo. Yo me imaginaba esto. A su nombre, gloria. Avancemos rápidamente, no sé, 5 minutos. ¿Sí? ¿Me dan 5 minutos? Volvamos ahí rápidamente a Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Volvamos, corra conmigo. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, arrepiéntete. Esto no lo vamos a analizar porque no alcanzamos. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Resulta, hermano, que la gente en Sardis, los ciudadanos allá en Sardis, ellos estaban confiados porque Sardis estaba ubicado geográficamente, hermano, como en un lugar que era muy alto y que era escarpado. O sea, el lugar para llegar allá era inexpugnable. La gente, para poder subir allá, era un complique total. Entonces ellos se confiaban porque la naturaleza les daba, hermano, como esa cierta protección. No, acá nadie sube. Y se cree, hermano, que las dos veces que lograron conquistar esta ciudad, estos reyes que nombramos anteriormente, fueron porque cuando ellos subieron de noche, estos reyes subieron de noche con sus ejércitos, encontraron a los centinelas despiertos. ¿Usted cree que estaban despiertos? Estaban bien dormidos, hermano. Y conquistaron 2 veces la ciudad de Sardis. Por más inexpugnable que ellos se creían, la gente, hermano, creía que allá nadie iba a llegar. Pero se les metieron, hermano. Y ese es el peligro que estamos corriendo muchos cristianos. O que corren muchos cristianos. Yo me voy a excluir porque yo quiero ir para arriba. No alcanzamos, hermano. Ya no quiero abusar más del tiempo. Quedemos allí. Gloria al Señor. Yo sé que Dios nos ayudará. Que el Señor bendiga a los hermanos y a los amigos que nos vieron, nos escucharon a través de las redes sociales, a los hermanos aquí presentes. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para sus almas. Amén. Si el Señor ya nos permite, gloria a Jesús, ya la próxima